Hola a todos. Por aquí el ingeniero Roberts nuevamente. En este video vamos a estar hablando sobre el panel eléctrico principal de distribución de una casa o residencia. Empecemos por los elementos que aloja un tablero eléctrico domiciliario, los cuales son un interruptor general automático que puede ser de 45 amperes, un interruptor diferencial de 42 amperes o 45 amperes. Luego agregamos pequeños interruptores automáticos para cada circuito independiente que necesitemos. Aclarando que, no siempre se van a usar estos valores de corriente o amperaje, para ello, debemos hacer un cálculo de potencia de consumo previo para saber qué valor de corriente debe tener cada interruptor o llave, pero, por lo general, esto se hace tomando en cuenta el consumo total de los equipos eléctricos de un hogar. Tomando esto en cuenta puede suponer que ya hicimos los cálculos previamente. Ahora veamos cómo deben ir conectados estos elementos. Los conductores eléctricos de fase y neutro vienen desde el medidor y se conectan como se ilustra. El interruptor diferencial trae una letra que indica a qué lado va conectado la fase o línea y el neutro. Comúnmente, el orden es como se muestra. Por lo general, se debe usar un peine distribuido fase-neutro para conectar a los interruptores de cada circuito independiente. Para realizar el empalme se debe usar conectores de unión. La conexión entre los cables conductores y el peine lo he realizado como se muestra, pero no siempre va a ser de esa forma, ya cada quien trata de ordenar los cables en su tablero eléctrico. Tener cuidado en el uso de los peines para tableros eléctricos, ya que tiene que ser internamente como se muestra. Yo he usado dos colores para poder diferenciarlo, pero un peine real es de un solo color, por lo general, son de una aleación de cobre. En la salida del interruptor automático para la cocina, se recomienda conectar conductores con una sección de 6 milímetros cuadrados, 4 milímetros cuadrados para la lavadora o calentador, 2.5 milímetros cuadrados para tomacorrientes de uso general y para circuito de alumbrado o iluminación. En la tabla inferior, se muestra a qué calibre corresponde cada sección. Si deseas un circuito para una ducha con un termomagnético, se debe usar cable conductor de calibre 12 con un interruptor automático de 25 amperes, si es que el termomagnético es de potencia media. Se debe usar un conductor calibre de 10 y un interruptor automático de 30 amperes, si es para un termomagnético de potencia alta. En algunos lugares, es casi imposible conseguir este tipo de peine para tableros eléctricos, por lo que, otra opción es realizar la conexión transado los cableados como se muestra, aunque esto con un elemento con el peinado es más seguro, este método también se usa. Si realizas este tipo de conexión, debes usar un conductor eléctrico calibre 8. También hay que aclarar que este calibre es el que se debe usar para conectar desde el medidor hasta los interruptores o llaves del tablero eléctrico. Voy a explicar rápidamente qué función cumple cada uno de estos elementos en un tablero eléctrico. El interruptor general es un interruptor termomagnético encargado de proteger los conductores eléctricos que van conectados a los interruptores de cada circuito independiente frente a unas sobrecargas o cortocircuitos. Otra función primordial es que se usa para cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le siguen. El valor de corriente de corte debe ser mayor al de los interruptores de cada circuito independiente. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas frente a posibles contactos accidentales o contrafuga de corriente. En este ejemplo, el valor de 42 amperes indica que ese es la corriente o amperaje máximo que puede soportar y el valor de 30 microamperes es la diferencia de corriente permitida que soporta antes de saltar y desactivar toda la instalación eléctrica. El valor de corriente que soporta debe ser igual o mayor al del interruptor general. Este interruptor se diferencia de los demás porque tiene un botón o pulsador de testeo, el cual desactiva el circuito cuando es presionado. Los pequeños interruptores automáticos son interruptores termomagnéticos, cuya función es proteger los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. El valor de corriente de cada interruptor no debe ser mayor al del interruptor general. Dato importante, los conductores eléctricos deben soportar más corriente o amperaje que su respectivo interruptor automático. Por ejemplo, el interruptor automático para el alumbrado soporta 16 amperes y los conductores de sección 2.5 milímetros cuadrados soportan un promedio de 22 amperes. De esa forma cada automático protege a sus conductores que estén conectados a él. En un tablero eléctrico, lo ideal sería usar un interruptor diferencial para cada circuito independiente, de esta forma tendríamos una mayor protección y control. Pero se necesitaría un tablero que pueda albergar más interruptores y además sería más costoso implementarlo.
Es por ello que mayormente se usa el que se muestra. Y uno de los motivos es el siguiente, que este tablero es solo para una vivienda de un piso o planta. Pero ahora, ¿qué pasaría si la vivienda tiene más pisos arriba? Vamos a suponer que tenemos una vivienda de 3 pisos, entonces, el tablero del primer piso debe ir conectado a la caja de protección y medida donde se encuentra el medidor y un interruptor de control de potencia. Para los pisos siguientes, se debe colocar un tablero por cada uno. Yo en este caso, he supuesto que para los pisos 2 y 3 solo voy a tener tomacorrientes de uso general y alumbrado, es por ello que solo tienen 2 interruptores para circuitos independientes. Si usted tiene una ducha con un termomagnético en cada piso, entonces debe considerar otro interruptor automático. Pero veamos solo en el ejemplo que se muestra. Una forma de hacer las conexiones para los demás tableros es haciendo un empalme o unión antes de cada interruptor general. Para ello debes usar un conductor de al menos calibre número 8 o 10. El valor de corriente de los interruptores generales de los pisos 2 y 3 he considerado que debe ser de 30 amperes y el diferencial de 32 amperes, ya que tenemos menos circuitos independientes. Se recomienda que este tipo de conexiones lo haga una persona especialista en electricidad, ya que tiene que trabajar con la energía eléctrica activa. Otra forma es usar solo un interruptor general para todos los pisos y de la salida de este, es decir, antes del diferencial, debe conectarse para los pisos 2 y 3, en el cual solo se considera desde el interruptor diferencial en adelante. Para este caso, el valor de corriente del interruptor general puede ser mayor, pero solo sería usado como interruptor manual. Este tipo de conexiones sí es más fácil de realizar ya que podemos desactivar todo el circuito bajando la palanca del interruptor general y así poder hacer las conexiones de cada tablero. Ahora veamos cómo se debe hacer el cableado para el alumbrado. Voy a considerar 2 bombillos o focos junto con su interruptor. El cable conductor de neutro va directamente al bombillo y el de fase va a los interruptores. En el socket de cada bombillo, el cable de fase debe conectarse en el borne que indica la parte central y el neutro en el borne de la parte rosca. Ahora si queremos cablear los tomacorrientes, vamos a usar 2 cables para fase y neutro y uno para la tierra. Dato importante es que en el modelo de tomacorrientes de este ejemplo se debe conectar de la siguiente manera: el orificio pequeño es para fase, el más grande es para neutro y el circular es para tierra. También es posible considerar un cable de tierra para el circuito de alumbrado aunque casi nunca se usa. Todos los cables conductores de tierra de todos los pisos deben ir a un solo punto en cada tablero, luego a la caja donde se encuentra el medidor y posteriormente al pozo de tierra física que debe tener en su vivienda. De esa forma se debe hacer el cableado para los demás circuitos independientes. Bien colegas, eso es todo por este video. Pero recuerda que, para continuar con tu aprendizaje, haz clic en uno de nuestro video en la pantalla ahora. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañen. Nos vemos en el próximo video.